nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En esta noche vamos a continuar meditando en Eclesiastés, pero nos vamos en esta oportunidad a iniciar el capítulo 8 de Eclesiastés, versículos 1 y 2. Vamos a procurar avanzar lo más que se pueda, pero para efectos de tiempo, capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. Capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, entonces lo leemos juntos y dice de la siguiente manera: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, y que nuestro Señor hable a nuestros corazones por su palabra. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Recordemos que Salomón viene hablando o viene haciendo una comparación entre la sabiduría y la insensatez. Cuando hablamos de sabiduría, recordemos que lo podemos traducir de varias maneras. Sabiduría lo podemos traducir como habilidad. Pero ¿habilidad para qué? Porque podemos ser habilidosos para muchas cosas. Pero hablemos de habilidad para vivir, que es lo más complicado, y considero que Salomón se detiene mucho a reflexionar en eso. Por eso es que Salomón continuamente hace reflexión, que él se detuvo a observar las cosas en las que el ser humano se afana, se preocupa, se angustia, dice debajo del sol. Esa expresión significa el tiempo que Dios le presta vida. Y durante todo el tiempo que Dios le presta vida, ¿en qué se ocupa el ser humano? ¿En qué se ocupa las personas? Y ya hemos concluido antes que el gran conflicto del ser humano es la felicidad. Y con el afán de ser feliz termina extraviándose. Por el objetivo, por tener el fin de ser feliz, se desvive trabajando, creyendo que de esa manera va a tener mayor recurso y que esa cantidad de recursos en algún momento le va a dar la felicidad. Algunos otros creen que a través de darle placer o darle rienda suelta a los placeres, van a poder gozar o disfrutar de una felicidad permanente, y los placeres terminan ahogándolo, asfixiándolo, consumiéndolo. Ningún tipo de placer puede dar la satisfacción plena, porque simple y sencillamente los placeres son progresivos, generan un momento de gratificación, y el cuerpo siempre va a ir pidiendo más, y va a ir pidiendo más, y va a ir pidiendo más, y cuando se dejan ir en los excesos, entonces, hermano, es lo tremendo, lo lamentable, lo peligroso, porque, como decíamos hace un momento, en el afán de buscar la felicidad, la satisfacción, terminan perdiéndose. Entonces, Salomón plantea y dice en el versículo 1 del capítulo 8, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Salomón plantea y dice, mire, y qué interesante, o pongámoslo en palabras muy nuestras, qué bonito fuera que todos llegáramos a cierto entendimiento, a cierta comprensión. ¿Y cuál es la comprensión a la que podríamos llegar? Salomón va a dar su conclusión capítulos más adelante. Y por eso es que me he mordido la lengua queriéndole dar ya la conclusión, pero solo le vamos a dar pincelazos, porque sí, más adelante Salomón va a declarar plenamente, miren, pongámoslo en este plano. Yo, dice Salomón, después de haber experimentado todo,
experimentó la riqueza, experimentó la sabiduría, experimentó los placeres. Yo siempre he dicho que la expresión que a mí más me cautiva, me llama la atención en Eclesiastés, es cuando Salomón dice que él no se negó nada de lo que contemplaron sus ojos. O sea que si hablamos de placer, hermanos, Salomón le dio rienda suelta y se dejó llevar para ver si a través de eso podía encontrar el sentido de la vida. Y Salomón dice, no, nada de esas cosas le dio plenitud a mi vida. Nada de esas cosas. Y usted dice, ¿y de qué cosas está hablando? Tiene que leer el capítulo 1 y capítulo 2 de Eclesiastés. Nada de eso le dio la plenitud de vida. Entonces, Salomón dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién llegara a la comprensión y encontrarle el verdadero sentido a la vida? Hay personas que conocen a Cristo ya en edades avanzadas. Y cuando han conocido al Señor, estamos hablando de edades quizás, pongamos un ejemplo, de 25 años para arriba. Personas que conocen al Señor de 25 años para arriba, 25, 30, 35 años, algunos más todavía, ¿verdad? 45, 50 años. Y cuando conocen al Señor en esa edad, a veces el lamento es, ¿cuánto hubiera querido yo haber conocido esto cuando era un niño? Dicen algunos. ¿Cuánto hubiese querido yo haber escuchado, haber sido confrontado con esa instrucción cuando era un jovencito? Cuando estaba en mi adolescencia hubiese querido que me hubieran hablado, que me hubieran dicho estas cosas. Y hay personas que reflexionan y dicen, me hubiese evitado de tanto sufrimiento y de tantos problemas. Me los hubiera evitado. Y a veces los que son jovencitos, que tienen la oportunidad de recibir la instrucción de la palabra de Dios, que tienen la oportunidad, hermano, para solventar sus dudas y buscar una orientación espiritual o una orientación bíblica, a veces lo menospreciamos. Y si en esa etapa, si en esa edad entendiéramos la sabiduría y comprendiéramos, hermano, que Dios jamás va a pretender una condición negativa para nosotros, que pudiéramos llegar a la comprensión que jamás nos va a ir mejor lejos de Dios que estando con Él. Si llegáramos a esa comprensión, hermano, las cosas serían completamente diferentes, completamente distintas. Si aprendiéramos a priorizar qué es o qué debería de ser primero para nosotros. Hermano, si Dios en su palabra es tan maravilloso que ahí nos declara todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces a nosotros nos cuesta, nos dificulta comprender, ni siquiera podría decir yo descifrar, porque si dijéramos descifrar, dijéramos tiene un grado de dificultad por ahí escondido, que hay que lograrlo, descubrir. Pero no, la Biblia no es así. La Biblia no es así. Que hay corrientes sensacionalistas, escritores que han querido proyectar la Biblia como un libro oscuro, como un libro que tiene, digamos, secretos ahí escondidos, o que hay que descifrarlo y todo ese tipo de cosas. Sí, han intentado, pero la Biblia realmente no es así. No es de esa manera. La Biblia es clara, es maravillosa. Y Jesucristo nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después, hermano? Y todas las demás cosas vendrán por... Ahí está la clave. Ahí está la clave. Comprender que Dios tiene que ser primero y todo lo demás en su momento va a ir cayendo por su peso. En su momento va a ser así. Usted, por supuesto que tiene que darle importancia a muchas cosas. Dele importancia a su trabajo, por supuesto que sí. Pero su trabajo nunca debe ser primero que su relación con Dios. No, si usted puede darle importancia a sus hijos, puede darle importancia a su pareja, puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero no son prioritarios delante de Dios. Por eso que Jesucristo dijo, aquel que no dejare padre, madre, hijos, ¿verdad? Mujer, propiedades y todo, por mi causa no es digno de mí. Y el Señor no está diciendo, abandónelos, déjalos allá. No está diciendo eso, está diciendo, póngame a mí en primer lugar. ¿Y por qué razón? Porque Él es la fuente, hermano. De Él procede todo. De Él procede todo. El hecho de que usted anhele algo en su corazón,
la garantía de que eso que usted tanto anhela y que parece tan difícil, tan complicado, probablemente hasta imposible, la garantía de que eso puede ser una realidad está en poner a Dios en primer lugar y aprender a deleitarse en Él, a sentirle gusto, a entender que vale y valió la pena, hermano, permanecer y estar en Dios. Comprender eso. Mire, hay gente que, y ya hemos hablado de eso antes, que establece prioridades y que, hermano, por cosas triviales, y podemos poner un listado de cantidad de cosas. Cuando va a salir un nuevo dispositivo móvil y que le han dado una buena publicidad, mire, hay gente que se va, hermano, y hace cola desde horas, y si es posible, desde un día antes que el almacén vaya a abrir, vaya a aperturar, ellos hacen cola para ser los primeros en obtener el dispositivo. No recuerdo qué modelo fue, que le dieron, hermano, una publicidad tan tremenda que muchos fueron a hacer cola horas y horas antes de que abriera el negocio, e entrevistaron a la primer persona que adquirió ese dispositivo. Y mire cómo son las cosas. Ese pobre personaje esperó tanto para que abrieran la tienda, para ser el primero, y lo entrevistaron, y en lo que lo estaban entrevistando abre la caja, y ¿qué cree que pasó? Se le cae el teléfono a usted. El primer dispositivo vendido, el primero en adquirirlo y el primero en botarlo también. ¿Se imagina usted? Si lo ponemos en el plano del deporte, hemos hablado cantidad de veces, hermano. Mire, la gente llega horas antes de que inician los encuentros deportivos. Horas, hermano. La gente es capaz de pagar, pero buena cantidad de dinero, por ir y presenciar un espectáculo deportivo. Los primeros asientos en los partidos, hermanos, de básquetbol de la NBA pueden llegar a valer hasta más de $5,000. Y la gente los paga. Y hay algunos que son más baratos, que no le podría decir yo de qué precio, pero me atrevería yo a pensar que valen entre $25 y $50. ¿Y esos dónde están? Allá, donde ven como que la pelota fuera un puntito que rebota nada más. Y los pagan, hermano, aunque los vayan a tirar allá en la última esquina, y los pagan, hermano, y los pagan. Y si no nos queremos ir tan para allá, la gente que llega 3, 4, 5 horas antes al estadio para ver un partido, para presenciar un concierto, hermano, hay gente que hace esas cosas. Estaba escuchando a través de buenas fuentes los chambrosos que iban conmigo ahora que mañana, hermano, va a haber un relajo en todo San Salvador. Usted, un gran relajo, van a tapar no sé cuántas calles por un grupo de que solo aquellos se acuerdan ya, los demás ya no saben ni quiénes son. Y van a cerrar calles y va a haber un gran, del verbo desorden, despelote. ¿Y quiere que le diga algo? Hay gente que va a ir. Hay gente que va a caminar cuadras para ir. Hay gente que para no exponer su vehículo va a pagar, hermano, un vehículo de alquiler, un taxi, un Uber, para poder llegar. Hay gente que va a perder la billetera, el teléfono y algunos hasta la dignidad. Y van a ir, hermano. Y van a ir. ¿Cuánto quisiera uno, verdad? Que a las 4 de la tarde le estuvieran tocando la puerta a la iglesia. ¿Podemos entrar ya? ¿Podemos entrar? Pero no, ¿verdad? Pero no. Y para las cosas del mundo,
¿Cuánto esfuerzo se está dispuesto a hacer? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto? Mire que está lloviendo, ¿verdad? Y si mañana, una hora antes de que comience el despelote ese, llueve, le aseguro que a algunos les vale un pepino y así se van. Y si se trata de la iglesia, a la una se puso la nube, no vamos a ir al culto hoy, va a llover. Y es la una, hermano. Entonces Salomón hace una reflexión y dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién lograra entender que lo que le da satisfacción plena al individuo y la garantía de que le vaya bien en la vida es estar cerca de Dios y ponerlo como primero? Y ponerlo como primero. Y mire que debemos entender una cosa, y debemos entender que Salomón no es, hermano, ¿qué le puedo decir? No es una fuente que fluye un montón de virtudes, ¿verdad? Casi perfecto el hombre, no. Fue alguien lleno de errores, de equivocaciones y de pecado y todo lo que usted quiera. Pero él dice, mire, si lograran entender la sabiduría de permanecer en Dios, si lograran entender eso, y ojo, que ya siendo viejo, él se apartó. En otras palabras, como hemos venido hablando las últimas semanas, hermano, las palabras de alguien pueden tener peso, independientemente quien las diga, pueden tener peso. El que le va a dar el valor es usted. O sea que Salomón dice, mire, si comprendieran tan solo, si fueran, o quien fuera como el sabio, y alguien podría venir y cuestionar a Salomón y decirle, sí, Salomón, pero vos sabio no has sido, pues. ¿Y qué tal si dijera, por eso le puedo hablar con propiedad? Porque en mis últimos días la he regado y he comprendido que quién como el sabio, que lograra entender y lo que le da sentido a la vida. El valor de las palabras se las va a dar usted. Las palabras por sí solas pueden tener peso, como hemos hablado antes. Independientemente si Salomón se haya apartado o no, las palabras tienen peso, pero el valor se las da a usted. Entonces dice la siguiente parte, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante, ¿qué dice? Se mudará. En otras palabras, cuando nosotros, hermanos, aprendemos o entendemos el plan de Dios para nuestra vida, mire, muchas cosas en nosotros van a cambiar. Yo siempre he dicho, y yo quizás le hago el reto a que cada quien haga sus propias evaluaciones y saque sus propias conclusiones. Pero cuando una persona se ha apartado de Dios, esa es mi apreciación, mi locura personal, no es doctrina, no lo dice la Biblia, es mi locura personal. Pero yo siempre he dicho, cuando una persona se aleja de Dios, hasta en el rostro se le nota. Hasta en el rostro se le nota. Y usted dice, ¿y cuál es su fundamento para decir eso? En Proverbios dice, el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. ¿Y quién le da alegría al corazón, hermano? Es Dios. Es Dios, hermano. Es Dios. Porque todo lo demás, sí, le da alegrías momentáneas. Momentáneas. Para aquellos que tienen la dicha, la bendición de recibir un aguinaldo, cuando se los dan, no mire si la sonrisa se evidencia, ¿verdad? ¿Cuánto le duró la sonrisa? Un poco menos de lo que le duró el pisto. Poco menos de eso le duró. Nomás se lo dieron, comenzó a hacer cuenta. Y se percató que solo en la tienda debía la mitad del aguinaldo, ¿verdad? Mire, doña fulana, bórreme de la enciclopedia. Ya ni cuaderno es, hermano. Sí, volado. Ahí fue la mitad ya. Y lo peor del caso es que ya fue a fiar para los estrenos, pues. O sea que ya está empeñado el otro aguinaldo, hermano, del otro año. Entonces, Salomón
reflexiona y dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. O sea, cuando hay comunión con Dios se puede evidenciar. No estamos diciendo que estamos exentos de situaciones difíciles. No estamos diciendo de eso. No estamos diciendo de que no, nunca va a pasar por preocupaciones. ¿Cómo no? Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que puede estar preocupado, pero siempre tiene una expresión que denota confianza y esperanza. Siempre. Mire usted que no está preocupado. ¿Cómo no? Pero no se le nota. ¿Y qué gano con que se me nota? Y si se me nota, ¿qué? ¿Acaso alguien me va a ayudar por eso? Y yo, ¿qué gano con estar todo, ¿cómo sería? Apachurrado, ¿verdad? ¿Qué gano con eso? No. Algo va a hacer Dios. Mire, qué tremendo es cuando hay personas que declaran eso, hermano. Mire, algo va a hacer Dios. ¿Qué a saber? Pero algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Y cuando uno se atreve a aventurarse en eso, hermano, mire, Dios nos sorprende, hermano. Dios nos sorprende. Cuando alguien se atreve a aventurar y dice, mire, algo va a ser Dios. ¿Qué? No lo sé. Porque si usted lo supiera, deja de ser fe, hermano. Si usted lo supiera, deja de ser fe. No, yo sé primero Dios que voy a salir con todos mis compromisos este mes, ya va a ver. No, pues claro, tiene 500 pesos en el banco, 600, 1000, 2000 pesos. ¿Sabe qué va a salir? No, mire, yo voy a salir con todo y hasta le voy a comprar estreno a los bichos. ¿Cuánto tiene? Nada. Pero mire, acaba de pasar el 15, ya me lo gasté. Y entonces, ¿cómo va a ser? A saber. Dios sabe que no lo he malgastado. Dios sabe que ha sido para suplir compromisos y necesidades. Y si no tengo nada ahorita, no es porque sea un irresponsable y haya gastado las cosas a lo loco. Dios sabe que ha sido para solventar necesidades y compromisos, responsabilidades. Pero yo sé que Él me va a suplir. ¿Cómo? A saber. A saber. Y repito, y Dios es maravilloso, hermano. Dios se puede glorificar de tantas maneras. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que aparte de maravilloso, es creativo. Dios es sumamente creativo. Si alguien tiene esa esperanza y dice, pero mire, yo la verdad es que no sé ni de dónde, pero yo sé que voy a salir, o yo sé que le voy a comprar alguito a mis hijos, yo sé, ¿cómo? No sé cómo, pero va a ser así, va a ser así. Y repito, y Dios es tan creativo que puede usar 1001 maneras, hermano, 1001 maneras. Allá aquel pariente que se fue para los Yunais, ¿verdad? Hace como 10 años, que lo tiene agregado en Facebook, pero nunca lo saluda. De repente le manda un mensaje, mira, aquí te mando algo, aquí está la clave. Te dice, gloria a Dios. Y usted dice, pero si con que ni hola me dice y ahora. O de repente, allá, ¿verdad? Al vecino, a la vecina, a la prima, quien sea, le mandaron ropita para el cipote y se le mandaron una talla menos. Y de repente dice, mira, esta ropita cabalito al niño de doña fulana le queda. Y como el cipote tiene cuerpo ciego, ¿verdad? Todo le queda, hermano. El cabalito le quedó al bicho. Cabal le quedó. Y nuevo. Y de marca. Dios es creativo, hermano. Y Él puede hacer tantas cosas maravillosas. Dios puede hacerlo. El problema es que nosotros caemos en la desesperación. Ese es el problema. Ahora, somos humanos. Y qué bonito, por eso es que Salomón pregunta, dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe las declaraciones de las cosas? Yo siempre he dicho, si nosotros supiéramos cómo va a actuar Dios, hermano, mire, no nos preocuparíamos, ni angustiaríamos, ni nada. Pero somos humanos. Caemos en esa situación. Entonces, dice la palabra, segunda parte del versículo 1. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. 2.
te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Hermanos, recordemos que cuando hablamos de la palabra, y como Salomón dice, mire, guarda las palabras del rey, el consejo y todo lo demás, entendamos que no se está refiriendo al consejo del hombre. En la antigüedad se consideraba que el rey estaba allí, bueno, y de hecho que así era, hermano, el rey estaba allí porque Dios lo había puesto. Entonces el rey tenía autoridad porque le había sido dada de parte de Dios. Por lo tanto, el someterse a las disposiciones del rey era una forma de demostrar también el sometimiento a Dios, porque era una regla bien sencilla. Si ese hombre está ahí es porque Dios lo puso. Y en el caso de Salomón, si ese hombre habla con sabiduría es porque Dios se la ha dado. Es porque Dios se la ha dado. En ese contexto. Si lo pusiéramos en nuestro contexto, hermano, nosotros ¿a qué nos sometemos? A las disposiciones de la palabra de Dios. A las disposiciones de la palabra de Dios. No a las del predicador. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, usted tiene que tener su Biblia para saber que lo que se está diciendo allí es algo de parte de Dios y no de parte del hombre. Porque si es de parte de Dios es porque, hermano, ahí está en la Escritura. Si es de parte del hombre, hermano, vamos a inventar un montón de cosas, ¿verdad? Que no dice la Biblia, que no las dice. Entonces, repito, para nosotros en nuestro contexto, cuando dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, podemos hablar de lo que en la palabra está escrito. Y sigamos avanzando. No te apresures a irte, como dice, de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. A veces si hay algo que cuesta, hermano, es comprender cómo actúa Dios. A veces es complicado. ¿Cómo actúa Dios? ¿Por qué Dios a veces me hace pasar por situaciones que no entiendo, que no comprendo? ¿Por qué Dios me hace pasar por la enfermedad? ¿Por qué Dios me hace pasar por la escasez? ¿Por qué Dios permite que yo pase por el dolor? A veces es complicado entenderlo, pero no significa que no tenga respuestas. Y si usted quiere obtener respuestas, pregunte, hermano. Pregunte. Simple y sencillamente, pregunte. En su tiempo de oración, cuando haya algo que no entienda, pregúnteselo. Muchas veces uno anda errante por no preguntar, hermano. El día de ayer yo tenía que hacer unas diligencias allá en Santa Tecla. Y como son lugares que uno no frecuenta, ¿verdad? A mí hábleme del Mercado Central, Sagrado Corazón, San Miguelito. A veces ahí donde uno conoce, pues. Entonces andaba por allá y andaba iba a traer a uno de mis hermanos. Entonces, yo perdido, y aquel perdido también usted. Mira, le digo, ¿por dónde estás? Aquí por el parque, me dijo. Iba a dar vueltas por el parque, pero ¿por qué lado está? Le decía yo. Aquí me decía, por tal lugar, aquí está el negocio. Mira, yo no veo ese negocio, yo veo aquí, está un Duicentro, le dije. Y aquel fue a preguntar dónde estaba el Duicentro. Y le dicen, no, el Duicentro está en el otro parque que está como 3 cuadras, o sea, 2 parques, hermano. El vivo aquel estaba en uno y yo estaba en el otro, hermano. Y después, ¿y cómo hago para encontrar el otro parque? Uno perdido. Y la aplicación del teléfono, Bayunca, hermano. Cruce por la octava. ¿Y cuál es la octava, por Dios santo? Va a llegar a tal intersección y va a encontrar la 10ª. ¿Y cuál es esa? Entonces hasta que uno medio aviva, hermano. Y regresemos al sistema antiguo. ¿Y cuál es el sistema antiguo? Pregúntele a la gente.
Si el teléfono se le pone bayunco, pregúntele a la gente, hermano. Y le pregunto a un señor, mire, ¿y el parque San Martín dónde queda? Llevan a esta posición, me dice, me dice, por allá está, me dijo. Y yo dudé porque dije yo, si de allá vengo, dije yo, que él es el otro parque, entonces este no se puede el nombre del parque. Y seguía dudando hasta que preguntó a otro, mire, ¿y el parque tal dónde está? Sí, me dijo, váyase hacia allá. Así debería dar las instrucciones Google y Waze, hermano. Váyase por allá y después cruza, y después sube 2 cuadras, ahí está. Así debería de ser, hermano. No que el bayunco, váyase por la 8ª, cruza. ¿Quién sabe usted cuál es eso? Pero uno tiene que aprender. Si uno anda perdido, ¿qué tiene que hacer, hermano? Preguntar. Pues sí, preguntar. Si más perdido de lo que uno anda, no puede andar, hermano. Y cuando ande tan perdido que no sepa qué hacer, deténgase, bájese, llore un rato y alguien se le va a acercar a preguntar, hermano. Pues sí. Entonces, si hablamos de nuestra relación con Dios, y uno dice, no, pero yo hay muchas cosas que no les entiendo, Dios, ¿por qué? Pregúnteselo. Pero no me contesta. Síguele preguntando. En algún momento va a comprender. En algún momento va a comprender el por qué, los motivos, las razones. Pero si nosotros simplemente nos dedicamos a cuestionar, hermano, y no hablar con Él, entonces la Escritura, o tomar decisiones, perdón, nos dedicamos solamente a cuestionar y tomar decisiones malas, por cierto. Entonces la Escritura, Salomón plantea y dice, versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. En otras palabras, ¿por qué me ha hecho pasar Dios por esto? Primero, porque quiere. Y segundo, porque tiene un propósito. ¿Y cuál es nuestro reto espiritual? Lograr entender el propósito por el cual Dios lo permitió. Lograr comprender el propósito. Algunos de nosotros, hermanos, a estas alturas hemos logrado comprender algunos propósitos. Yo no sé las razones que lo impulsaron a usted a venir a Cristo. Yo no las sé. Yo les puedo contar las razones, ya se los he contado antes. Y solamente se lo puedo abreviar así en chiquito. Un atentado contra la vida de mi papá en nuestra propia casa. Y ver pues, uno pues siendo un jovencito, ver a su padre pues al borde de la muerte por un atentado, es duro, es difícil. Y en el momento uno no lo entiende, hermano, no lo entiende. Nosotros no éramos cristianos ni cosa por el estilo. Pero ¿por qué esa situación tan dura aconteció? ¿Por qué ese momento tan difícil aconteció? Porque mi papá jamás había estado en la sala de un hospital. Ni cuando nació, pues. Ni cuando nació. Porque desde que nació luchón, así que dijo, en casa voy a nacer. Y ahí en casa nació. O sea que ni entonces fue a parar a un hospital. Y nunca había estado, hermano. Y en esa ocasión, por esas circunstancias, por primera vez en su vida, tuvo que estar en la cama de un hospital. Y estando allí, lo primero que llegó a ese lugar no fue el respectivo jugo en lata. No fue eso. ¿Sabe qué fue? Una Biblia. Eso fue lo primero que llegó. Y esa primera Biblia que llegó, hermano, en ese lecho de dolor, en ese hospital, en esa condición de mi papá, esa Biblia fue la que comenzó a cambiar todo en la casa de mis padres y por consiguiente en la vida de los que ahí estábamos. Mis padres, mis hermanos y su servilleta. Y los años han pasado. Y ahora yo entiendo. Fue lo que Dios utilizó. ¿Qué entiendo ahora? El propósito. Ahora, yo no sé cuáles fueron sus circunstancias. Yo no sé si fue la necesidad. Yo no sé si fue el dolor.
la enfermedad. Yo no lo sé, hermano. Yo no lo sé. ¿Qué fue lo que Dios utilizó para traerlo a sus pies? Pero eso que Dios utilizó en el momento probablemente no lo entendía. Probablemente no lo entendía. Pero esperaría yo que después de varios años o varios meses, usted ahora entienda el por qué Dios permitió eso. Y cuando usted lo entienda, que ha logrado, hermano, discernir el propósito de parte de Dios. Entonces, cuando ya somos creyentes y hayan cosas que no entendamos, pregúnteselo. Y tarde o temprano va a comprender también cuál es el propósito por el cual Dios lo ha permitido. ¿De qué tenemos que estar seguros? Que Dios no se equivoca. Él siempre sabe lo que hace. En esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.